Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística para Biociencias. Les doy la más cordial bienvenida una vez más al curso. Vamos a nuestra sesión del día viernes 22 de enero. Entremos por favor al sitio del curso en la carpeta del profesor Roger Bonilla. Bueno, ustedes ya las conocen muy bien. Vamos a la carpeta del profesor Roger Bonilla. Bien, y esta es la carpeta del curso. Y vamos a ver el programa rápidamente porque ayer, con acuerdo de todos, hicimos unos pequeños cambios solamente en las sesiones de hoy, del próximo martes, del jueves y el viernes. El examen siempre queda igual. Bien, la discusión fue la siguiente. Hoy estaba programado el quiz. Pero consideré muy importante que discutiéramos primero, digamos, las prácticas, los temas, las tareas, hiciéramos comentarios, ¿verdad? Consideré conveniente que eso lo hiciéramos antes del quiz, para que en el quiz pues ya no haya dudas ni nada. Entonces el quiz lo movimos para de hoy en 8. Para de ayer en 8. Este quiz va a ser movido para el 28 de enero. Vamos a empezar las discusiones del capítulo 1 y 2. Esto se adelanta para acá. Y el martes, que es nuestra sesión larga, vamos a discutir el capítulo 3, 4 y 5. El martes. El jueves todo el día hacemos el quiz. Y nos queda un día ahí de colchón para discutir algunas cuestiones, algunos detalles del quiz, algo que han tenido dudas, alguna pregunta, alguna duda. El día viernes antes del examen lo vamos a tener ahí de colchón para una discusión general, ¿verdad? Para darles instrucciones del parcial, para que discutamos algo del quiz, alguna pregunta, alguna duda. Eso es lo que acordamos ayer. Entonces, hoy vamos a empezar las discusiones del capítulo 1 y 2. Del capítulo 1 y 2, que son la introducción a la estadística y los indicadores relativos. Esto lo vamos a discutir hoy. Hoy vamos a discutir esto. Que no queden dudas, que no queden preguntas. Hoy lo vamos a discutir. Muy bien, cerremos por favor el programa. Así están las cosas. Bien, entonces empezamos con nuestras discusiones. Vamos a empezar con cosas sencillas. Vamos a empezar con empezar explicando, digamos, el trabajo en clases que se hizo, por si acaso a alguien le quedó alguna duda. Vamos a ver el trabajo en clases que ya está evaluado. Lo he dejado abierto para que ustedes vean las preguntas. ¿Dónde está? Se me agotaron mis intentos, no me digan. Aquí está. Ahí se escucha un poco de ruido, sí. Bien, tenemos lo siguiente, dice así, el ejercicio constaba de una situación muy particular, apunten esto, de un experimento. El ejercicio constaba de un experimento. Esa es una forma para obtener información, además de las encuestas, además de los registros rutinarios.
tenemos experimentos también, ya, además de las fuentes secundarias. La gran ventaja del experimento es que usted tiene todo bajo control. Usted tiene absolutamente todo bajo control. Ese control usted no lo puede tener, digamos, en las otras, digamos, en las otras fuentes. De las otras fuentes nadie sabe lo que hizo. Usted no tiene control de lo que se hizo. Entonces vean que para probar, digamos, para probar el efecto de la psilocibina, tenemos dos grupos, un grupo de, bueno, tenemos 32 voluntarios en el que se intenta demostrar que posterior a la experiencia alucinógena se da una mejora en el ánimo de las personas, el abandono del uso del tabaco y el alcohol. O sea, vean ustedes que esto es un ensayo clínico para probar la psilocibina, para probar el efecto de la psilocibina. Eventualmente dice que puede curar, puede mejorar el ánimo de las personas y hacerles que dejen el tabaco y el alcohol. A la mitad se les suministró psilocibina y a la otra mitad se les suministró un placebo, un complemento vitamínico neutral. Vean ustedes que 11 afirmaron haber tenido una experiencia mística, bueno, así se le llama, experiencia mística, ¿no? En el grupo de la psilocibina y en el grupo del placebo 4 tuvieron una experiencia mística. Muy extraño, ¿no? Que en el grupo del placebo 4 hayan tenido una experiencia mística. Bueno, eso se llama casualmente el efecto placebo. Se registró otras variables como el sexo en años y el peso de los voluntarios. Preguntan aquí, dice la población, dice cuál es la muestra del estudio. La muestra son las personas que usted va a estudiar, digamos, de todas las personas que puedan interesarle este estudio, de todas las personas que puedan interesarle este estudio, se toma una muestra. Ahí lo dice claramente que fueron 32 voluntarios. Esa es la respuesta correcta, 32 voluntarios. Ahora, preguntan cuál es la población. Recuerden que la población son las personas de interés, es el grupo de interés, es el grupo grande, el grupo que podría interesarle este estudio. Recuerden, la población de interés. En este caso, la población de Costa Rica es una muy mala población porque no todos en Costa Rica puede que le interese esto. Dice los 15 voluntarios que experimentaron experiencias místicas. Bueno, pero está bien, pero ¿con qué va a comparar a estas personas? Ese es el grave error que muchas veces cometen, digamos, las personas que están en estas disciplinas, que solamente estudian a las personas que experimentan el efecto en un tratamiento. Usted también tiene que comparar a los que no experimentan. Tiene que comparar con alguien. Esta también es una muy mala población. Bueno, incluso esta es una subpoblación de esta población de 32 voluntarios. Ni esta son poblaciones. En tal caso serían muestras y una submuestra. Entonces la que nos queda por eliminación sería esta, que vean ustedes que tienen todas las características, bueno, o algunas características ideales de una población de interés para este estudio. Personas que deseen cambios positivos en su vida. Bueno, quizás deberían agregar un poco aquí, y que deseen usar medicina alternativa. Tal vez deberían agregar aquí un poquito más, pero bueno. De estas 4 poblaciones, esta es la que más y mejor se ajusta a esta situación. Bien, luego preguntan la variable de interés más importante. Recuerden, la variable de interés más importante es la variable que sin esa variable no hay estudio que valga. El fumar, sí es importante fumar, pero no es la variable más importante. Puedo no preguntar fumar y sigue habiendo estudio. Igual, digamos, la edad. Digamos, la edad, pues, no es un estudio de edades.
ni tampoco de fumados. Es un estudio de la psilocibina. Entonces, tenemos esta variable tener una experiencia mística o no tenerla. Y también tenemos esta variable uso de psilocibina, uso de placebo. Ok, esta variable uso de la psilocibina y uso de placebo, esto es lo que llamamos una variable de control. Simplemente usted está controlando. ¿Qué pasaría si usted le da a una persona, le dice, bueno, le voy a inyectar psilocibina y ya después no le pregunto nada más? Y no hay estudio. Ahí no hay estudio. ¿De qué me sirve saber que una persona tiene psilocibina? ¿Qué consumió usted? Psilocibina. Perfecto. Y no le pregunto nada más, ahí no hay estudio. A mí lo que me interesa saber es si la persona tuvo una experiencia mística usando psilocibina o tuvo una experiencia mística usando placebo. Eso es lo que me interesa. Como es un estudio de psilocibina, me interesa el efecto de la psilocibina. Entonces, la variable tener una experiencia mística o no tenerla es la variable de interés en este caso. Y vean que tener y no tener presenta una escala de tipo nominal. Bien. Entonces, recuerden, el nominal, pues aquí no se puede establecer un orden, no se sabe qué es mejor o qué es más, si tener o no tener una experiencia mística. No es posible establecer un orden subyacente. Bien. La pregunta número 2, muy importante también la pregunta número 2. Aquí lo que están evaluando es si ustedes pueden distinguir entre variables cualitativas o cuantitativas. Dice, tratamiento asignado psilocibina o placebo. Vea que aquí no hay ningún número. Esto es una variable cualitativa. Sí. Luego dice, estado general de salud del voluntario, tenemos bueno, regular, malo. No tenemos ningún número reportado. Variable cualitativa. Dice, año en que se empezó a beber alcohol, 1991, cuando la persona tenía 18 años. Esa variable, año en que se empezó a beber alcohol, vean que es una variable cuantitativa. Dice, año en que se empezó a beber alcohol. Dice, peso en kilogramos, vea que eso se reporta con 70 kilogramos, 80 kilogramos, 90 kilogramos. Es una variable de tipo cuantitativa. Te reporta un número. Dice, cantón de residencia del voluntario, Curridabat. Bueno, esa respuesta genera una variable de tipo cualitativa porque no es numérica, no es un número. Dice, temperatura corporal del voluntario. Bueno, esto es para saber si no tiene COVID, ¿verdad? Generalmente la temperatura está entre los 36 y 38 grados, creo. Temperatura corporal del voluntario. Esto genera una variable en Celsius, dice. Y esto va a generar un número que sería cuantitativa. Dice intensidad del fumado, leve, medio, crónico. Vean que a pesar que es una variable cualitativa, tenemos una escala aquí, ¿verdad? Un orden, pero en todo caso esto sería cualitativo. La edad del voluntario en años cumplidos, vea que eso genera un valor, 19 años. Esto es de tipo cuantitativo. Y el año de nacimiento, 1999, por ejemplo. Eso generaría un valor cuantitativo. Y la experiencia mística, si la tuvo o no la tuvo. Vean ustedes que estas respuestas
no presentan ningún número, sino una selección de tipo cualitativa. Bien, hasta ahí alguna pregunta, ¿no? Muy importante esto de las escalas, sí. Esto de las escalas y el tipo de variables. Casi que esa es pregunta del examen, diría yo. Eso es fundamental. Supongo que en el examen les van a poner unas preguntas ahí y les van a pedir que escojan. Bien, dice para cada una de las siguientes variables especifique la escala de medición nominal, ordinal, intervalo, razón. Y les vuelven a poner todas las mismas preguntas. Dice temperatura corporal del voluntario. Bien, la temperatura corporal en Celsius es una variable de tipo cuantitativa, numérica. Esta es numérica. Entonces, como es numérica, solo puede ser de dos formas. Solo puede ser intervalo o puede ser de razón. Ahora, si ustedes recuerdan la discusión que tuvimos cuando vimos esta clase, esta variable particularmente tiene el cero en esta variable. El cero en esta variable no es un cero absoluto. Las temperaturas, el cero no es absoluto. Las temperaturas, por ejemplo, el cero es simplemente un valor más en la escala, es un punto de referencia. Esta variable particularmente nos presenta una escala de intervalo. Intervalo, ¿por qué? Porque el cero no es absoluto. ¿Es cuantitativa? Sí, es una variable de tipo numérica. Es numérica, cuantitativa. Pero el cero que tiene no es absoluto. No es absoluto, sino que es un punto en la escala. Vean ustedes que la temperatura, de hecho hay negativos en la temperatura. El cero simplemente es un punto de referencia. Edad del voluntario en años cumplidos, bueno, esta sí es una variable cuantitativa en donde el cero sí es un cero. Si alguien tiene 0 años, eso es 0 años. No hay negativos. Esta sería una variable de razón. Ok, año en que se empezó a beber alcohol también es cuantitativa y puede ser de intervalo o puede ser de razón. Esta variable también año en que empezó a beber alcohol, 1991. Vean que ahí el cero es una fecha, el año cero es una fecha, es una referencia. De hecho, hay años negativos. Entonces, las variables de año, fechas, todas esas cosas presentan una escala de intervalo. Cantón de residencia del voluntario, bueno, esto es cualitativa. No es posible ordenar los cantones con un orden objetivo. Esta es de tipo nominal. Luego dice experiencia mística, sí, no. Igual, pasa lo mismo. Esta es de tipo nominal. Luego dice intensidad del fumado, leve, medio, crónico. Vean ustedes que es una variable cualitativa, pero aquí hay un orden subyacente. Crónico es más que medio y medio es más que leve. Entonces, esta variable presenta una escala ordinal. Dice estado general de salud del voluntario, bueno, regular, malo, pasa exactamente lo mismo. Es una variable cualitativa, ¿sí? Es cualitativa, pero presenta, vea, una escala subyacente. Bueno es más que regular y regular es más que malo. Esta sería de tipo ordinal. Y el peso en kilogramos, bueno, eso es una variable cuantitativa y cero es un cero, no hay negativos en esta variable. El cero sí es absoluto. Esta sería de razón. El año de nacimiento ocurre lo mismo que el año en que empezó a beber alcohol, es de intervalo. Ya hablamos de las variables de fechas que son de intervalos. Y dice tratamiento asignado psilocibina o placebo. Vean ustedes que en este caso es de tipo nominal.
Profe, una consultita. Sí, adelante. Si en la de edad de voluntario, años cumplidos, entonces sería de intervalo, ¿verdad? Porque el cero es un valor válido, A ver, edad del voluntario es de razón, el cero es cero. pero una persona puede tener 0 años. Es que yo lo vi como desde ese punto de vista, que el cero sí está dentro de la escala, al Sí, igual que la temperatura. el cero es válido, sí, el cero es un cero, sí. Si tiene 0 años, es 0 años. ¿Verdad? No tiene negativos, no tiene negativos y el cero sí es un cero válido, es decir, tiene 0 años. Ajá, correcto. Lo que, lo que dice la definición de intervalo es que el cero no es un absoluto, es cualquier otra cosa, ¿ve? Es un punto de referencia, eh, es, no es nada, digamos. Por ejemplo, en el número de cédula, en donde ni siquiera existe un número cero, Sí, no es que indica ausencia, digamos. ausencia, correcto. Ajá. 0 años es 0 años, sí. No hay negativos incluso. Veamos aquí. Esa es la clave que le puede ayudar a identificar una variable de intervalo. Vea si tiene negativos. Ah, y si tiene negativos, entonces sería de intervalo. Tiene intervalos, sí, correcto. O imagínese que es el cero. ¿Qué es el cero? ¿Alguien puede tener 0 años? Sí, alguien puede tener 0 años, no hay ningún problema. En cambio, en la cédula, ¿alguien tiene la cédula cero? Yo lo dudo. Ok, sí, profe. Gracias. Bien, bien. Pero entonces, digamos, la respuesta sí quedaría de intervalo. No, es de razón. De razón, ok. Es de razón. Vamos a la lectura. Por cierto, de esto no hemos hablado. Bueno, vamos a ver, ahorita vamos a hablar. Y no, la respuesta queda ¿cuál es? Edad, sí. 0 años es 0 años, sí. Sí, aun cuando el cero está dentro de la escala. Sí, está bien. Por ejemplo, usted tiene hijos, No, profe. cero, ¿ve? Entonces, esa es una variable de razón, ¿ve? El cero sí es absoluto. Ok, Cero es nada, ¿ve? Y está dentro de la escala. está bien. Es de razón. Ok, Entonces, gracias. vean ustedes que esa variable, el número de hijos en las mujeres, es una variable que se estudia cuando uno trabaja, digamos, en temas sobre todo de la fecundidad, ¿verdad? Bueno, pero más adelante vamos a ver esos temas. Y si una mujer, como la compañera nos dijo, 0 hijos, el cero está dentro de la escala y cero es nada, absoluto, cero, conjunto vacío. Entonces, es una escala de razón, ese cero sí tiene sentido. Pero, por ejemplo, en una placa o en una cédula, no hay placa cero ni hay cédula cero, hasta donde yo tengo entendido. Entonces, ahí el cero o no significa nada, o no existe, o es cualquier otra cosa. Entonces, en estos casos donde hay grandes dudas de lo que es el cero, que no es el cero que uno entiende, el cero es conjunto vacío. Entonces, cuando hay cualquier dudas de lo que es el cero, por ejemplo, acá en años que empezó a haber alcohol, el cero es una fecha. El año cero es es una fecha que existe, está en la escala, pero no es absoluto, porque vean que de hecho hay negativos en la escala. Nacimiento de Cristo, es una fecha, no es el cero absoluto. Bien, lo bueno es que son pocas, lo bueno es que son pocas las variables que presentan la escala de intervalos, son muy pocas. ¿Saben qué otra variable presenta intervalo? Latitud, longitud. Las coordenadas geográficas. Un momentito, alguien me está tocando la puerta. Un momentito. Bien, las coordenadas geográficas también presentan una escala de intervalo. Si ustedes se fijan, el planeta, eh, la variable latitud longitud, véalo aquí, la variable latitud longitud,
se mide a partir del ecuador, ¿ve? Digamos, Costa Rica está sobre los 10 grados, latitud norte, está como por acá. Entonces vean ustedes que el cero es el ecuador. Hay negativos, sí, hay negativos. Países que están al sur del Ecuador, Argentina, Perú, bueno, parte de Perú, Chile, Sudáfrica, estos países que están al sur de Ecuador tienen una latitud negativa. Entonces vean ustedes que el cero acá, que es el Ecuador, el paralelo cero, en realidad es simplemente un punto de referencia, ¿ve? La latitud es un perfecto ejemplo de lo que es una escala de intervalo, igual con la longitud. Costa Rica está en los negativos. Costa Rica creo que está a los menos 86, una cosa así. A los menos 86 está en la parte negativa. El meridiano cero es el Greenwich, uno que pasa ahí por Inglaterra, y el cero. Y todos los países que están hacia el este tienen una longitud positiva. Entonces vean, Costa Rica tiene negativa, está hacia el oeste. Entonces vean que también el meridiano cero simplemente es una referencia. Entonces vean que la latitud-longitud también es un perfecto ejemplo de lo que es una escala de intervalo. Bien, y luego estaba este ejercicio que nos pedía seleccionar una muestra de 20 pacientes de una lista de espera de 800, suministrada por Levi's, para ser atendidos por un especialista visitante extranjero. Bueno, aquí lo que se pedía era básicamente que utilizaran el Excel, digamos, que el Excel, pues, que implementaran, digamos, Excel, que es así, n igual a 800, ¿verdad? Tenemos un n minúscula de 20, ¿verdad? Y para poder seleccionar un número al azar, uno le hacía así. ¿Cómo era que le hacía? Insertar función y buscábamos la función aleatorio entre, ¿se acuerdan? Aleatorio entre, insertaban la función y ponían el inferior 1 y el superior 800. Espero que lo hayan hecho así. Poner aquí aleatorio entre 1 y 800, ¿verdad? Y esto lo repiten 20 veces. Vamos a repetirlo 20 veces. Copy, ¿verdad? Y lo pega 19 veces más hasta aquí. Bien, el problema de esto es que yo les había dicho a ustedes que esta función aleatorio entre es una función bastante movible. Digamos que uno hace algún movimiento, ¿verdad? Y vea que se mueve. Cada movimiento que yo hago, ¿verdad? En el Excel me mueve la tómbola. Y eso pues me puede un poco desorientar. Esta función aleatorio pues es bastante sensible. Es una función muy sensible, digamos, a los cambios. Entonces, en tal caso, pues se recomienda pues que uno quite eso, digamos, que uno pues uno modifique eso. ¿Cómo se puede modificar? Bueno, convirtiendo esta función de aleatorio entre, que es una función, en estos momentos, véalo aquí. Aleatorio entre es una función, no es un número, tenemos que pasarlo a número. ¿Cómo se pasa cualquier función a número? Simplemente selecciona, copia, aquí pegar, dice, pegado especial, y usted le pone valores.
Entonces ya los deja inmóviles. Cuando usted ingresa acá, vea que ya es un valor 305, 191, 700, etcétera. Bien, ahora, muy importante lo siguiente. Vean ustedes que es una lista de espera. Entonces, si usted pasa primero al 305, el 191 le va a reclamar porque él estaba de primero y el 77 ni le diga. Imagínense. Entonces, para evitar, digamos, los reclamos y las denuncias y toda la cosa, una vez que usted haya seleccionado, pues una vez que haya puesto los números al azar en forma de número, de nuevo vuelve a seleccionar y donde dice datos, le da ordenar y le pone ordenar de menor a mayor, según la columna C está bien, de menor a mayor. Ahí está. Entonces ahí tiene sus datos ordenados. Y simplemente esto era lo que había que copiar allá en el... Esto era lo que usted tenía que copiar aquí. Está haciendo ruido aquí afuera. Te lo copia aquí, ¿verdad? Creo que la mayoría lo hizo así. Copiar y pegar no se encuentra disponible, entonces ¿qué es? Control V. Ahí está. Bueno, creo que así lo hicieron la gran mayoría. Y después de eso, como no habían más preguntas, usted terminaba el intento, ¿eh? Y bueno, este es mi intento, ¿eh? Luego dice respuestas guardadas y creo que les decían cómo enviar todo y terminar. Confirmación, dice enviar todo y terminar, ¿ve? Algo así. Entonces ahí está guardada ya mi tarea, ¿ve? Aquí está este reporte, esto debería copiarlo yo, ¿ve? No, esto fue lo que acabo de hacer, esto lo debería copiarlo, ¿ve? Debería guardarlo o sacar pantalla, ¿ve? Para el día del examen, atención, atención, el día del examen, sáquele copias a esto, ¿ve? Imprímalo, ¿ve? O tómale fotos o lo que sea, ¿ve? Es muy importante, dice, aparecen varias cosas, aparece la fecha, ¿verdad? Por eso es que varias personas tienen 0, porque están haciendo la tarea 1 hasta hoy, hasta ahora. Nada que ver, eso tiene sus fechas. Hay que respetar las fechas, ¿ve? Lo hice en 29 minutos 31 segundos, ¿ve? Esto es una forma para un poco controlar, digamos, los tiempos, ¿ve? Tómele una foto a todo esto, ¿ve? Para que tenga usted un respaldo de todas sus respuestas, por si acaso algo extraño ocurre. Y lo terminé, dice, el viernes 22 de enero. Entonces, tómale una foto o imprímalo, dale imprimir, ¿verdad? Y lo mande a la impresora para que tenga usted un respaldo. Bien, vamos por favor un momentito a las lecturas. Bien, hay una parte teórica, el examen, a pesar de que es práctico completamente, el examen es práctico, completamente práctico, siempre tiene unas preguntas teóricas, siempre hay que ver la parte de la teoría. ¿Ustedes vieron los videos? Sí. Bueno, aquí tienen todos los videos que hay que ver, bueno, los videos, cómo diseñar un cuestionario y cómo realizar una encuesta. Dos videos muy, muy entretenidos, muy importantes. Bueno, están los 2 videos de respaldo de la clase, más este video.
Y en la lectura también viene, vea que les dejé, dice Naturaleza de la Estadística de Miguel Gómez. Aquí vienen, digamos, algunos aspectos muy importantes que uno tiene que tomar en cuenta. Digamos, todo esto de la, digamos, de la letra menuda, digamos, por qué utilizar muestreo, digamos, la diferencia entre atributos y variables. Digamos, el libro es una tropicalización de todos estos conceptos para Costa Rica. Entonces, muy importante que lo lean, que lo tomen en cuenta. Los errores de muestreo, por ejemplo. Alguien me decía, vean, en este estudio, ¿dónde está? En este estudio de la psilocibina, ¿dónde está el estudio de la psilocibina? En el estudio de la psilocibina, alguien me decía que por qué seleccionábamos, qué pasaría si solamente se seleccionan, por ejemplo, personas jóvenes y no se seleccionan, por ejemplo, personas, digamos, mayores de 40 años. ¿Cómo se llama eso, digamos, que en un estudio solamente usted seleccione algunas personas? ¿Qué tipo de error se comete? ¿Alguien recuerda eso? Hay un error que se comete cuando usted selecciona solamente una parte de la muestra. Y preguntemos. Alexa. Sí, profe. Usted logró ver esa parte, digamos, ¿qué pasa cuando uno selecciona solamente una parte de la muestra? Digamos que en el estudio de la psilocibina dicen, bueno, la psilocibina tiene, como es un alucinógeno, no queremos que las personas digamos, muy adultas, pues tengan una experiencia ahí muy, muy mala. Entonces solamente vamos a seleccionar personas jóvenes para el estudio. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero ¿cómo se llama ese error, digamos? ¿Cómo se llama ese sesgo? Cuando usted selecciona una parte solamente de la población y deja por fuera otra. Tiene un nombre. Ay, sí, profe, no. En este momento no me acuerdo exactamente del nombre, pero digamos, en ese caso tengo una duda. ¿Se podría decir, aunque yo, digamos, deje por fuera de la muestra como un grupo que podría ser afectado? Aún así, yo tendría que decir que mi muestra no es totalmente representativa. O sea, puede definirla como la población joven de Costa Rica, puede definirla y no hay ningún problema, pero sigue habiendo un problema. A ver, ¿cuál es el gran problema? ¿Qué tipo de sesgo se está cometiendo ahí? ¿Qué tipo, o se está cometiendo o no se está cometiendo un sesgo? Me parece que la lectura mencionaba un poco de eso. La lectura mencionaba un poco de eso. ¿Qué pasa cuando usted selecciona, digamos, una parte de la población y no la selecciona, por ejemplo, a toda? Página 15. Página 15 del libro de Miguel Gómez. Vea lo que dice. Ahora bien, si la selección aleatoria puede llevar y lleva a muestras no representativas, entonces ¿por qué los estadísticos utilizan muestras al azar en lugar de intencionales o por juicio? Muestras de juicio. Usted selecciona el que usted quiere. La respuesta a esta pregunta es clara. Si se considera la diferencia entre los tipos de errores a los que lleva cada una de las formas de selección. El azar produce discrepancias entre el resultado obtenido de la muestra y el valor de la población.
cuyas magnitudes y sentido no pueden predecirse para una específica porque se trata de errores aleatorios o de muestreo. ¿Ves? Las muestras probabilísticas generan errores de muestreo. Pero esos son errores aleatorios, usted no los puede controlar. Las cuales se originan exclusivamente en el hecho de que se trabaja con una muestra de la población y esta es escogida al azar. Dice, la selección intencional o de juicio, en cambio, seleccionar. Alexa. Seleccionar, cuando usted selecciona, dice, produce básicamente discrepancias o errores en un solo sentido, es decir, los denominados sesgos de selección, ahí está. Profe, ¿Qué es un sesgo? ¿Es un error? Sí, es un tipo de error, sí. Dígame, sí, adelante. ¿cuál era la diferencia con el sesgo de medición? ¿Cuál era entonces? El sesgo de medición es cuando la medición está mala, digamos, pregúntele a cualquier persona, bueno, a una persona mayor, pregúntele, ¿qué edad tiene usted? Si le pregunta a una persona muy, muy mayor, ¿qué le va a decir? De 5. Vea, todos los viejitos que yo conozco, arriba de 90 años, todos, tienen como 70, todos. Como que llega un punto que dejan de contar, ¿verdad? Como que, no sé, ya no cuentan años, güey. Eso es muy común, ¿verdad? Porque, bueno, ellos pierden la memoria y entonces hay un problema ahí en la medición de la variable B. O, por ejemplo, pregúntele a cualquier persona cuánto pesa. ¿Usted sabe cuánto pesa? ¿Quién me preguntó? Alexa. ¿Alexa fue o quién fue? Sí, fui yo. En este momento no sé cuánto peso exactamente, la verdad. Usted le dice, bueno, ya, y con los tamales navideños yo creo que antes pesaba 70, ahora va a pesar 75, ¿eh? Ese es un error en la medición, ¿ve? Lo que es lo correcto que debería hacer para evitar ese error de medición. Alexa. Alexa, ¿qué deberíamos hacer para evitar el error de medición en el peso? Pesarlo con una, o sea, Por digamos, no supuesto. preguntarlos, sino pesarlos. Exactamente, pesarlo, exactamente, no preguntarle. Y en el caso de los viejitos, ¿qué se podría hacer para resolver el problema de la edad? Que no te digan 25, 25. El único, como, la única solución que se me ocurre sería como buscarlos en el registro o algo como por nombre. Pídale el número de cédula, Sí. pídale el número, digo, sí, exactamente, pídale eh, el número de cédula y uno lo busca en registro o le pide ahí la cédula o le pregunta la fecha de nacimiento, algo se le va a ocurrir, o le pregunta a la esposa o el hijo, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la diferencia? Nos preguntan que cuál es la diferencia entre el sesgo de medición y el error de muestreo. Muy buena pregunta. Rebeca, póngase un punto extra por esa pregunta. Rebeca nos hace una pregunta muy buena. Ok, eso está respondido acá en la página 15, en la parte de las muestras. Siempre, vean esto de las muestras que es muy interesante. Esta lectura se la puse casualmente para que vean lo de las muestras. Vean, el error de muestreo, aquí está, el error de muestreo o el error aleatorio, le llaman, es algo que uno no puede controlar, digamos, no puedo controlar yo porque es aleatorio. Es algo que se escapa de mis manos. Es un error. A ver, ¿por qué salió seleccionada, por ejemplo, bueno, el número de la lotería, ¿verdad? En este año, ¿por qué salió el 68 y no salió mi número? El número 48 que yo siempre juego. A ver, ¿por qué? Un error aleatorio, ¿eh? No puedo controlar. Viene del azar, no se controla.
El error aleatorio viene del azar, no, es algo que usted no controla, ¿ve? Mala suerte. ¿Por qué no salió mi número? Mala suerte. Ahí no salió. Un error. Profe, y también La una selección consulta. sí lo puedo controlar, Rebeca. El sesgo de selección sí lo puedo controlar, sí lo puedo manejar. ¿Cómo hago yo para que en mi estudio de psilocibina sí participen gente adulta? Bueno, meta gente adulta y controle. Vamos a ver, el sesgo de selección siempre es control. Todos los sesgos humanos son controlables. El sesgo de emisión se puede arreglar, el sesgo de selección se puede arreglar. Todos los sesgos humanos se pueden controlar. El sesgo de muestreo no lo puedo controlar. Sí, otra pregunta, por favor. No, era justamente eso, que creo que en la pregunta le puse sesgo de medición, pero mi pregunta era con el sesgo de selección, pero usted me lo contestó bien, entonces es Sí, que no se puede controlar versus que sí. sí, también, Entonces, todo también. bien, Es gracias. igual, sí. Todos estos sesgos que no son de muestreo son sesgos humanos. Hay otro sesgo, no sé si a ustedes les ha pasado, si les han preguntado alguna vez, eh, hay un sesgo por ahí que creo que lo menciona el libro, el sesgo de no respuesta, digamos. Si le preguntan a ustedes, ¿por quién va a votar? ¿Por el candidato A, por el candidato B o usted no sabe? Si le hacen la pregunta así, tal cual, ¿qué van a responder ustedes para salir del paso? Rebeca, Que no sé. y no sé exactamente, la gente se va a ir por ahí para salir del paso. Entonces vea que eso, poner no sé, genera una especie de también de sesgo, ¿no? O sea, el hecho de poner en el cuestionario la opción no sabe, hace que la gente, pues, ustedes lo vieron en el video, ustedes vieron eso en el video en el video del video de cómo diseñar un cuestionario, vean, hay que hacer preguntas que no sean ambiguas, ¿ve? Dice, ¿le gusta el candidato A, le gusta el candidato B o no sabe? Y la gente, claro, más si es un cuestionario complicado, ¿no? La gente se va por el no sabe para evadir la pregunta. Eso hay que evitarlo. Eso se puede arreglar. No le des opción a la gente. Sí, pero si hay que escoger, digamos. Entonces, todo eso está bien. ¿Qué más les pregunto? ¿Qué más les pregunto? ¿Qué más les pregunto? ¿Qué más pueden preguntar? Aquí dice subregistro, muy bien. Bueno, el subregistro tiene que ver con los registros, ¿se acuerdan? Los registros, eso casi no se da en Costa Rica, digamos, que usted se murió y lo registran el otro año. Eso se está dando en Honduras en estos momentos, el subregistro. Hay un montón de gente que ha muerto y no los han reportado en los registros rutinarios, o sea, en donde se registra la base de datos de los fallecidos. Entonces, hay un montón de gente que está viva, entre comillas. Vayan apuntando, vayan apuntando. A ver, y por qué quieren que haya gente viva? Ya se murió. Bueno, en estos momentos en Honduras están en campaña electoral, ¿verdad? Entonces, presidente de Honduras, bueno, y eso no es un secreto, pues, eso ha ocurrido en otras ocasiones en Honduras. Este, Parece que, pues, las personas supuestamente muertas, las personas supuestamente vivas, pero que en realidad están muertas, todavía funciona su cédula, ¿verdad? Entonces, eventualmente pueden votar. Entonces, ahí hay una cuestión medio oscura, ¿verdad? Entonces, nos conviene que las personas estén todavía vivas, ¿verdad? Para imaginar algo, ¿no? Eso en Costa Rica ocurre muy poco. Aquí, las estadísticas aquí están muy bien actualizadas. Y de repente ocurre algo raro, ¿verdad? Muy de vez en cuando ocurre algo raro, que alguien está vivo, pero es porque la viejita quiere quedarse con la pensión del viejito, ¿verdad?
Eso ocurre también, el subregistro ocurre también en los nacimientos, ¿verdad? Usted que tuvo su bebé y lo registra tardíamente, ¿ve? Ahora, esto no ocurre con mucha frecuencia porque en los hospitales está muy bien controlado eso. Pero eso también ocurre, ¿verdad? Con los nacimientos. Los nacimientos, pues, eh, digamos, a veces los registran tardíamente. En los matrimonios también ocurre eso, ¿verdad? Bueno, yo personalmente tengo un subregistro ahí de matrimonio. Mi último matrimonio, pues, no fue registrado. Soy soltero. Mi último matrimonio, pues, no fue registrado, entonces hay un subregistro de matrimonio, ¿eh? Entonces, todavía soy un hombre soltero, ahora oficialmente, entonces eso hay que resolverlo. Entonces, el subregistro, Valeria, excelente pregunta, póngase un punto extra. El subregistro es cuando se da, digamos, una distorsión entre la información real que está en los registros rutinarios, en la información real, perdón, y la que está en los registros rutinarios. ¿Dónde se da eso con mucha frecuencia? Tal vez en Costa Rica, cuando usted cambia ¿cómo se llama? Padrón electoral, ¿te acuerdas? Se va a ir a vivir a otro lado y no cambia su padrón electoral, todavía tiene que ir a votar al lugar donde vivía. Tiene que actualizar su lugar de residencia, ¿ve? Mi última esposa, digamos, ella vivía en San Pedro y se vino a vivir a Curridabat y ella nunca cambió el padrón electoral, ¿ve? Hay un subregistro ahí. Excelente pregunta. ¿Qué más? Lean esta lectura, por favor. Sobre todo vean el asunto de las muestras, ¿verdad? Digamos, vean, las muestras aleatorias se prefieren, ¿por qué? Porque eliminan los sesgos de selección. Producen errores aleatorios que son medibles, eso es lo bueno. Hay errores, sí, pero son medibles. Y el error de muestreo se puede hacer pequeño, como se quiera, dependiendo del tamaño de la muestra, ¿ve? Bien, ¿qué más les pregunto? ¿Alguna otra pregunta por ahí, verdad? Yo creo que ya hemos visto toda la parte de la introducción a la estadística. Son las 8 de la mañana. Bueno, hablemos un poquito de los indicadores relativos. Veamos un poco de los indicadores. Vean, con esto de los indicadores relativos, la clave es la siguiente: numerador, denominador, ¿qué significa? Eso es numerador, denominador, ¿y qué significa el indicador? Eso es. Entonces, vean que en la lectura de la estadística demográfica, casi en toda la lectura y también en de fertilidad, básicamente lo que estuvimos viendo fue numerador, denominador, numerador, denominador, numerador, denominador. Y un poco lo que significa. Esa es la clave de los indicadores relativos. Saber qué es el numerador, saber qué es el denominador y qué significa. Bien, hagamos entonces el trabajo grupal. Bueno, habían 3 trabajos grupales. Vamos a ver. Bueno, el segundo fue un completo fracaso, ¿verdad? Creo que si hacemos algo como el 2B, vamos a hacerlos todos juntos. Bien, esta es la lectura. Dice, del ejercicio 12.2.1, página 572. Numerador, denominador, vamos a ver, página 572. Esto estaba en el capítulo de estadística demográfica. Numerador, denominador. Aquí está. Un poco más pequeño.
Bien, entonces vean ustedes que el primer indicador que me presentan acá dice que es la tasa bruta de mortalidad por 1000. Entonces dice que el numerador sería, en la tasa bruta de mortalidad, el numerador serían los fallecidos, así es, las defunciones. Y las defunciones totales dice acá que son 6.219. El denominador en la tasa bruta de mortalidad, como es bruta, la tasa bruta de mortalidad, sería, digamos, la población total. Tenemos, dice, 597.500. Y la tasa, pues, es multiplicado por 1000. Voy a sacar mi calculadora. Ven, aquí la clave es, la clave es que manejen ustedes qué es lo que va en el numerador y qué es lo que va en el denominador. Si en el examen aparece algún indicador que no recuerdan, ustedes me preguntan, me avisan, ¿verdad? Yo le voy a decir, lo que yo le voy a decir es la definición del indicador. Vamos a usar la calculadora, la Casio. Ok, entonces tenemos, dice aquí, 1.219 entre 597.500. Y esto lo multiplico dice por 1000. Dice 10.41. Sí. Entonces vean ustedes que esta tasa bruta de mortalidad, ¿qué es la tasa bruta de mortalidad? ¿Cuántas personas mueren en la población por cada 1000 personas? De cada 1000, ¿cuántos mueren? Cada 1000 personas en la población, ¿cuántos mueren? 10.41. Bien, luego preguntan unas tasas específicas de mortalidad, dice por blancos y no blancos. Bueno, como les dije, este tema racial es un tema muy, muy fuerte en los Estados Unidos, pero lo importante acá es saber y recordar que las tasas específicas de mortalidad se aplican para subgrupos. Entonces usted tiene que especificar el grupo. Aquí serían blancos y no blancos, dice 36, dice, y el denominador sería 361.700. Bien, entonces sería por 1000, sería entre 361.700. Y esto lo multiplico por 1000. Dice 10.05. Bien. Y las de no blancos dice igual, sería la tasa específica de mortalidad, las muertes entre la población, 2.583 me parece. Y en el denominador dice 235.800. Y la tasa, vamos a ver la tasa, 2583 entre 235.800. A veces las redondean las tasas no se sorprendan si a veces redondean para dar una mejor comunicación, por 1000. Dice que es 10.95. Ahora, vean ustedes qué interesante. Me pueden preguntar por el odds ratio, por el OR, por el riesgo relativo
de mortalidad entre no blancos y blancos. Ustedes recuerdan el riesgo relativo, ¿verdad? A ver, preguntemos, Alexa. Alexa, ¿se acuerda del riesgo relativo? Alexa. Bueno, Alexa se nos fue, me parece. Alison. Disculpe, profe, perdón, ¿qué pasa? Es que mi mamá me estaba hablando. ¿Usted se acuerda del riesgo relativo? Sí. Sí. ¿Qué era el riesgo relativo? Que era una comparación de qué. ¿Se acuerda? Cuando las prácticas que hicimos, la práctica fracasada que nos quedó. Comparábamos, digamos, por ejemplo, en la práctica que hicimos como las tasas a nivel provincial comparadas con las Exactamente. a nivel nacional. Exactamente, muy bien, excelente. El riesgo relativo es una comparación de tasas, ¿verdad? Vean ustedes que la tasa acá de no blancos es de 10.95 y la de blancos es de 10.05. Entonces, una forma muy fácil de comparar tasas, cuánto más o cuánto menos, es mediante el riesgo relativo. Vean, calculo 10.95, ¿verdad? De los no blancos y lo divido entre el 10.05 y lo que me va a dar dice 1.08. ¿Qué significa eso? Bueno, que los no blancos tienen un 8% más, mueren 8% más que los blancos. ¿Ve? Cuando usted compara estas tasas, usted divide, aquí es difícil ver las tasas, la dimensión, ¿verdad? Entonces divida las tasas, ese es el riesgo relativo, entonces ve usted cuánto más. Si fueran iguales sería 1. Si fueran iguales sería 1. Pero no es 1, es 1. Casi 1.09, un 9% más mueren los no blancos que los blancos en los Estados Unidos. Entonces es cuando surgen las preguntas, bueno, ¿y por qué mueren más los no blancos que los blancos? Bueno, ese es casualmente el trabajo de uno, ver qué es lo que tienen, qué características tienen los no blancos que hace que uno tenga un 9% más de muerte que los blancos. Pero bueno, eso es otro tema importante, digamos las razones. Ahora, muy importante, recuerden acá que en las tasas específicas uno tiene que mencionar siempre el grupo. Dice, mueren 10.05 blancos en los Estados Unidos por cada 1,000 blancos. Y aquí dice, mueren 10.95 no blancos por cada 1,000 no blancos. Numerador, denominador. Ok, la tasa de mortalidad materna es muy interesante porque aquí el denominador no es la población, aquí el denominador son los nacimientos, ¿recuerdan? La tasa de mortalidad materna y se debe por causas puerperales. Dice acá nacimiento, muerte de las madres, es el único que tenemos a mano. Dice muerte de las madres 2 y el denominador no es la población, sino que los nacimientos. Esa es la definición de mortalidad materna. Y nacimientos vivos, sí, 12.437. Nacimientos inmaduros son nacimientos vivos, ya están metidos aquí en estos 12.000. Nacimientos inmaduros es que nacen antes de la fecha, pero esos ya están metidos acá. Y nacieron vivos, naturalmente, pero que están inmaduros. Bien, dice tasa de mortalidad materna, dice por 100.000, aquí sería agarrar 2, lo divide entre
12.430. Voy bien, sí. Y lo multiplica por 100.000. Vea que el K se incrementa montones porque el numerador es muy bajo. Dice 16.08. Entonces, vean ustedes que la mortalidad materna me dice cuántas madres, ojo, cuántas mujeres, cuántas madres, digamos, que es lo correcto, digamos, mueren por cada 100.000 nacimientos por causas puerperales. Recuerden la definición, nunca olviden la definición, digamos, estas definiciones, denle un repaso, por favor, por las causas puerperales. Recuerden que la mortalidad materna tiene que ver con causas puerperales. Aquí, la mortalidad materna dice muertes debidas a todas las causas puerperales. ¿Ven? Entonces, recuerden que son causas que se deben a alguna fase del parto. Cosas que no sean parto y que la madre muere no es una causa puerperal. Yo les ponía el ejemplo, si una madre muere atropellada, por ejemplo, lastimosamente murió atropellada, esa no es una causa puerperal, es un accidente de tránsito. Bueno, se reportan 2 accidentes de tránsito, ¿verdad? El de la madre y el del producto, del feto, no sé, ahora le dicen producto, feto, no sé cómo le dicen ahora. Bien. Tasa de mortalidad infantil dice por 100.000. Recuerden que esta definición es el infantil, los infantiles son los menores de un año. Ve aquí, tasa de mortalidad infantil son los menores de un año entre los nacimientos. Insisto, siempre es importante ver el numerador y el denominador. Entonces, la mortalidad infantil, digamos, los infantes serían, a ver, menos de un año. Aquí está 267 en el numerador. Y en el denominador serían los nacimientos. Entonces dice 12.437. 12.400. A ver. Dice sí, 12.437. Y esa tasa es por 100.000. Entonces ponemos 267 entre 12.437. Esto lo multiplicamos por 100.000. Dice 2.146. 46,82. Bien, ven ustedes que la tasa de mortalidad infantil es la mortalidad, dice, antes de un año. Dice, mueren 2.146.82 niños menores de un año por cada 100.000 nacimientos. Siempre mencionen, ¿verdad? Que va en el numerador, que va en el denominador y el significado. Mueren 2.146 niños menores de un año por cada 100.000 nacimientos. La neonatal, pues es lo mismo, solamente que la neonatal es menos de 28 días, a 10. Profe, se me olvidó, no importa. Vea la definición, muy importante ver la definición. La mortalidad neonatal dice la muerte en menores de 28 días entre los nacimientos. Siempre entre los nacimientos. Todo lo que tenga que ver con niños es con nacimientos. Menos de 28 días, aquí tenemos 210. Y en el denominador tenemos 12.437, ¿verdad? Por 100.000. Y tenemos 210 entre, dice 12.437. Y esto lo multiplica por 100.000. Dice 1.688. Punto, dice 51.
¿Qué mueren aquí? Dice, mueren 1688.51 niños menores de 28 días por cada 100,000 nacimientos. Pues ahí está mencionando el numerador, está mencionando el denominador y la base. Pero mueren, porque es una tasa de mortalidad, mueren 1688 niños menores de 28 días, numerador, para por cada 100,000 nacimientos, denominador y constante. Bien, la tasa de mortalidad fetal, bueno, eso ya es, perdón, dice razón, no la tasa, razón. La tasa creo que en Costa Rica no se puede calcular. La razón de mortalidad, la razón de mortalidad fetal, si se les olvida, no importa, ahí tienen ahí creo que en el examen ustedes pueden tener acceso a todo, ¿verdad? Creo, me parece. Creo que sí, ¿verdad? No. Razón de mortalidad fetal, dicen número total de muertes fetales entre el número total de nacimientos. Siempre, un fetales sería, aquí las muertes fetales, dice, el total, dice 592. Y el denominador sería los nacimientos. Aquí está, dice 12,437. 12,437 por 100,000. Aquí dice 4,759.99. Muy probablemente, vean, esto es un, digamos, esto es un ejemplo perfecto. Este es un ejemplo perfecto de cómo a veces pueden redondearle las tasas. A veces les van a redondear las tasas. Entonces puede que le pongan así. Es posible que muchas veces le redondeen las tasas para una mejor comunicación. Pero bueno, si como estamos digitando así estamos digitando, digamos, respuestas y esas tienen un margen de error. Entonces dice que mueren 4,759.99 bebés, dice, antes del nacimiento, por cada 100,000 nacimientos. Recuerden que la muerte fetal es la muerte antes del nacimiento. Luego vienen un par de indicadores muy sencillos, dice razón de causa de defunción, y esto, si no me equivoco, en realidad es una proporción, dice razón de causa de defunción, dice las muertes debido a una enfermedad entre el total de muertes. Es un porcentaje, ¿verdad? Dice razón de causas de defunción por neoplasmas malignos por 100, neoplasmas malignos serían 948. Y aquí dice por corazón isquémico, dice 1,697. Y ambos tienen el mismo denominador, que serían las muertes totales. 6,219. Y esto se multiplica por 100, que en el caso del neoplasma maligno, dice 219. .24 acá, y el de corazón isquémico dice que es entre 1,219 y lo multiplica por 100.
728. Bien, eso es, ahí termina el intento, ¿ve? Y lo envía todo ¿verdad? Y enviar todo y terminar, ¿ve? Entonces, esas serían las respuestas, ¿verdad? Lo hice en 21 minutos, más 30, 21 más 30, ya llevo como 50 minutos, ¿ve? Me imagino que en el examen no les van a preguntar tantas cosas, ¿ve? De cada tema. Ahora volvamos otra vez a mediación. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta a esta parte. Aquí, como les dije, la clave es ver qué va en el numerador y ver qué va en el denominador y la interpretación. Esa es la clave. Si en algún momento alguien por alguna razón no encuentra ese indicador, me preguntan. Aquí la clave es saber la definición del indicador para saber qué va en el numerador y qué va en el denominador y su interpretación, digamos. Y un poco para qué sirve, ¿no? Digamos. Bien, ¿qué más? Vámonos por favor a mediación virtual. Bueno, desde el trabajo grupal 2 ni quiero ni hablar, ¿verdad? Porque fue terrible. Si no hubo, el problema ese es que no hubo forma de revisarlo, digamos, porque como todos seleccionaron cosas tan diferentes, hubo muchas respuestas y fue muy complicado revisar esto. Por eso es que todos tienen el 100, ¿ve? Por eso es que todos tienen el 100 en esta parte de acá, en el trabajo 2. Y el trabajo grupal 2C, vamos a ver que no recuerdo de qué trataba. Recuerdo que eran las tasas de fecundidad, sí, ya me acordé. De fecundidad. Bueno, este ejercicio, pues, básicamente es lo mismo, sí, básicamente es lo mismo que hemos estado haciendo. Ahí les puse las respuestas, ahí tienen ustedes, este ejercicio es para poner en práctica, digamos, el Excel que les compartí. Y básicamente era poner en práctica esto de las tasas. Y acá, digamos, lo único nuevo que hay es el asunto del riesgo relativo. Pero aquí el riesgo relativo ya les había explicado que es una comparación de tasas. Entonces, en esta parte de los riesgos relativos, perdón, digamos, de estos indicadores relativos, lo más importante, como les dije, es la definición del indicador y pues, digamos, aplicarlo para, usando la definición. Ahí hay un par de videos de las estadísticas demográficas de Costa Rica y el descenso de la natalidad. Y básicamente, pues esa es la discusión del tema 2. No sé si a alguien, digamos, le quedó alguna duda de algún tema, digamos, de los indicadores relativos o algo no le... Ah, por cierto, a ver, vea que se lo estoy preguntando, ¿a quién le preguntamos? Alexa. Sí, profe. ¿Por qué se estandarizan tasas? Vea que le estoy preguntando cada rato, ¿se acuerda? Les aseguro que esa pregunta viene, no sé por qué. ¿Por qué uno estandariza tasas? Recuerda las tasas estandarizadas. En la aplicación que vimos del Excel había algo como población de Estados Unidos 1970, que daba como 1 millón, ¿te acuerdan? Sí, era porque no todos era porque, digamos, no siempre se tiene la misma distribución de las poblaciones. Exactamente, la composición. La Sí, composición. Cuidado se confunden, ¿verdad? Les van a hacer esa pregunta. Las tres respuestas que les van a dar son tan parecidas. Cuidado se confunden. Lo que hay que comparar, la razón es porque la composición de la población es diferente. No porque los países son diferentes. No, eso no. Por supuesto que los países son diferentes.
Lo que nos interesa es la composición de la población. Por eso es que uno estandariza tasas, porque las composiciones son tan diferentes que uno tiene que incorporar eso dentro del cálculo de la tasa estandarizada. La composición. Muy bien, jóvenes. Vea, son las 8:30 casi, pasemos ya 1 hora y media en clase asincrónica. Entonces, esta sería la discusión del tema 1 y 2. La próxima clase vamos a discutir el tema 4 o 5. Bueno, el tema 4 no hay mucho que discutir. El 4, perdón, del 3, del 4 y el 5. No sé si alguien tiene alguna pregunta, digamos, de lo que hemos visto. Si alguien tiene algún tormento, algo que quiera compartir de estos temas. O podemos dar la clase, digamos, ya la discusión terminada, digamos, de estos dos temas. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. En lo del riesgo relativo para comparar tasas, siempre se divide entonces la tasa mayor de las que estoy comparando entre la menor. Bueno, en realidad, pues puede usar como base cualquier cosa, siempre y cuando usted lo comente. Si la base, recuerde que en el caso de Costa Rica, a veces las tasas eran menores. A veces son mayores, pero siempre la base era Costa Rica. Tiene que indicar qué está usando como base. Siempre indicar digamos, la en base. ese que hicimos, perdón, de comparar la tasa de los blancos y lo de los no blancos, ahí yo hubiera podido escoger cualquiera, o sea, cualquier tasa hubiera podido ir arriba. Era mi criterio. Ya, sí, bueno, ahí tomé los blancos, sí, por una cuestión puramente arbitraria, sí, digamos, totalmente arbitrario. Bueno, los blancos son mayoría en los Estados Unidos, ¿ves? Por eso es que lo tomé como base. Pero sí, pudo haber tomado, digamos, los no blancos como base y en este caso la tasa le hubiera salido menor. Pero sí, digamos, ya cuando, ya sistemáticamente, digamos, cuando va a hacer esto varias veces, usted tiene que indicar, digamos, cuál es su base. Entonces, y para comunicar resultados, dice, bueno, digamos, los no blancos tienen el 10% más de mortalidad comparado con los blancos. ¿Ve? Ahí está poniendo la base de comparación. Profe, entonces no siempre es la mayor entre la menor, uno se basa con lo que le preguntan. Exactamente, sí. Siempre tenga cuál es su base. Entonces dice, comparado con, ¿verdad? Comparado con Costa Rica, comparado con los blancos en este caso, ¿verdad? Siempre busque la base de comparación porque a veces le va a dar menor, ¿sí? Muy bien, excelentes preguntas. Bueno, jóvenes, entonces aquí me hace una pregunta en el chat, digamos, ¿cuál es la principal diferencia entre razón y tasa? Excelente pregunta. Póngase un punto extra, María Jesús. Usted se da cuenta, digamos, las razones, si ustedes se han dado cuenta, el denominador es un poco más pequeño, digamos. La tasa utiliza una población más alta, digamos, la población expuesta. Dice, la tasa usa el concepto de población expuesta. Digamos, vea usted que la tasa, por ejemplo, casi siempre, bueno, en el caso de las tasas, utiliza o la población total o utiliza los nacimientos. Pone en el denominador la población expuesta. La razón utiliza como, básicamente como, digamos, subconjuntos, o sea, divide un grupo entre otro grupo. Dice la razón divide entre grupos. Casi siempre el denominador de la tasa es mucho más grande, digamos, que el de la razón.
Profe, no sé si puedo añadir algo a la explicación. Claro, claro. Pelee los puntos extras. Yo tengo, por ejemplo, en las tasas, yo tengo apuntado que la fórmula es A sobre A más B, mientras que Correcto, las razones es, por ejemplo, C sobre D, nada más. correcto. Y tengo ejemplos para distinguir la razón, que es como un tipo de comparación. Por ejemplo, la razón entre personas y doctores que hay en un hospital, o la razón Ajá. entre personas y camillas, que en el numerador solo irían personas y en el denominador solo camillas. Ujú, Si fuera ujú. una tasa se sumarían, pero en las razones se dejan por separado. Sí, exactamente. Vean ustedes que la razón, buen punto, ¿quién fue? Daniel, Daniel, póngase un punto extra. Las razones se están dividiendo entre categorías, básicamente, ¿ve? Entre categorías o a veces entre recursos. Las tasas, digamos, usan denominadores mucho más grandes, ¿ve? Usan el concepto de población expuesta. Cuando calculan una tasa en el denominador ponen toda la población, ¿verdad? Con una tasa de COVID, por ejemplo, una tasa de COVID, ponen en el numerador, dice, ponen la gente, bueno, los casos que han ocurrido hasta el día de hoy, y en el denominador todo el mundo, todos, porque todos estamos expuestos al COVID. Esa sería una tasa. Ahora, si ustedes ven una razón de la letalidad, por ejemplo, ¿saben lo que es letalidad? Voy a poner acá. Razón de letalidad, que me voy a inventar este indicador, no sé si existe, me imagino que sí. ¿Qué sería una razón de letalidad? Digamos, los enfermos entre los que mueren, ¿no? O, perdón, al revés, los que mueren de los enfermos. Creo que andan más o menos como entre un 2%, 2 o 3%, ¿eh? Sería los defunciones por COVID, esa sería una categoría entre los casos de COVID. Es una especie de letalidad o fatalidad, ¿no? Fatality, ¿cómo se? Letalidad, sí. La tasa de letalidad, ¿verdad? Tenemos ahí las defunciones por COVID, entre los casos de COVID, son dos categorías, ¿ve? El denominador es un poco más pequeño que el de la tasa. Y en la tasa sí ahí serían todos. Pero bueno, muy bien. Como les dije, lo más importante en esto de las razones, las proporciones, las tasas, etcétera, es ver qué va en el denominador, qué va en el numerador, qué va en el denominador, ¿verdad? Y no creo que les pregunten la diferencia, así eso no es. Nuestro examen es más práctico, sí, mucho más práctico. Salvo algunas cositas muy puntuales, por ejemplo, que esa pregunta es clave, ¿no? ¿Por qué estandarizar tasas? Vea que se la estoy repitiendo un montón de veces desde que empezamos el tema. Estoy casi seguro que eso se lo van a preguntar y es importante saber y recordar que cuando la composición de la población cambia, usted tiene que estandarizar tasas. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra duda o pregunta? Vea, ya son las 8:31. Vayan a leer, vayan a estudiar, vayan a repasar. Me parece, yo no sé, ¿verdad? Me parece, vea, dejemos de grabar porque quiero hablar con ustedes algo en privado. Vamos a dejar de grabar.